Hola, acá estamos en una nueva semana política en el Mostrador Televisión. Tenemos hoy día a Pablo Cabrera invitado. Hola, Pablo. Hola, buenos Pablo días, es encantado. fue embajador en el Vaticano. Y bueno, estamos a todo Papa y vamos a conversar sobre el Papa, así que es un muy buen invitado. Bienvenido. Muchas gracias, estoy encantado de compartir con ustedes. Gracias. Y nuestro Mirko Macari. Hola, Mirko. Federico Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mirko? Muy bien. Encantado. Bueno, ya a todo Papa, vos, Mirko. Ya tú además ya hablaste algo de esto en la radio en la mañana hace un rato, así que retoma el hilo. O sea, se pueden sacar algunas conclusiones, creo yo, que está como recurso fácil siempre compararlo con Juan Pablo II. Creo que la visita de Juan Pablo II fue multitudinaria, esta es solo masiva. No hay hordas de personas desbordándose al paso de la comitiva papal en la Alameda. Es un fenómeno televisivo que tiene que ver, yo creo, con la mediocridad editorial de la televisión local, más que con que sea un hecho de magnitudes descomunales. Es un hecho importante, nos va a dejar conversando algún tiempo de algunas cosas, y lo más evidente a esta altura, en medio de la visita, porque pueden seguir ocurriendo cosas, es que él venía a poner una agenda, pero se le impuso otra. La agenda de los abusos sexuales efectivamente ha eclipsado todo este otro discurso de un papa que, para decirlo en términos reduccionistas, porque la Iglesia es una institución mucho más compleja, es un papa izquierda, con una agenda de izquierda, el papa que viene a hablar contra el neoliberalismo, contra la tecnocracia, los pueblos originarios sometidos, ¿no?, justamente a siglos de dominación del hombre blanco. El tema que es muy importante para él, ahí está su encíclica Laudatio Si, ¿no?, sobre el tema medioambiental, ¿no?, tiene que ver con lo indígena. Es propiamente un cura de la iglesia de Aparecida, ¿no?, esta conferencia episcopal que hay en Brasil, y que marca el itinerario o la inclinación hacia lo social, ¿no? Y todo esto complementado con el tema de inmigración, que también le importa mucho, que es parte de... Pero le rebota, porque el sexo no distingue entre izquierda y derecha, lo sufren todos por igual, le rebota esta papa caliente, que es eso, ¿no? Lo de ayer, el discurso de la moneda, parecía un muy buen discurso, hasta que una hora y media después aparece el obispo Barro oficiando misa con él en el Parque O'Higgins, y entonces ahí tú ves que hay un manejo, y eso es lo que me gustaría preguntarle a Pablo, cómo se maneja por detrás de escena esto, porque a la luz del resultado el efecto es malo. Tarde en la noche se hace trascender que el Papa sí se juntó con algunos abusados algunas víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, pero no los Caradima Boys, porque ellos son emblemáticos de la guerra mediática contra la Iglesia, en fin. No, y además se junta con gente que nadie sabe quiénes fueron, no hay fotos, no hay nada, hay que hacer un acto de confianza en una cosa sumergida, ¿no? Antiepocal, porque en esta época los actos son para la prensa, son para que los vea la gente. Sí, en el evento de haber sido cierto, claro, no tiene mayor... cuéntanos un poco eso, porque el Vaticano tiene un protocolo, tiene, sí, cierto, tiene diplomacia de las mejores del mundo. ¿Cómo es esto, Pablo? Bueno, yo partiría poniendo las cosas en una dimensión actual. Yo creo que comparar primero, a lo que está muy bien lo que se dice, pero comparar primero a Juan Pablo II con el Papa, más allá que son dos papas y que tienen una línea histórica, yo creo que no corresponde por los nuevos paradigmas que estamos de la relación que estamos viviendo hoy día y de la situación que estamos viviendo en el mundo en el siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI trajo un cambio paradigmático en la manera de relacionarse, en la manera de transmitir, en la manera de comunicacionar. Entonces, en ese sentido... Una revolución de la cultura. Una revolución de la cultura. Entonces, yo creo que eso hace que también el mapa se digitalizó. Eso hace que comparar lo masivo con lo selectivo, yo creo que va en esa línea, porque la otra vez era la primera vez, vivíamos en dictadura. Era una novedad tremenda y lo que nos iba a decir. Hoy día un papa más cercano, un papa que lo ve todo el día en la televisión, un papa que sale de los cánones muy tradicionales. Se saca hasta selfie. Se saca hasta selfie. Entonces creo que eso es importante. Lo segundo, más allá de ponerlo si es de derecha o de izquierda, hay que mirar un poco lo que es la historia de la Iglesia de América Latina. Yo diría más bien
que hay que destacarlo como un papa latinoamericano, que no lo hemos puesto mucho en el Vuelta. centro. Tiene que ver con Aparecida que menciona, tiene que ver con... Yo creo que hay que mirar un poco también la historia de la Iglesia latinoamericana y la percepción que los latinoamericanos tenían de la historia de la Iglesia y la contribución que ha hecho la historia de la Iglesia en los contextos de creación de repúblicas en América Latina y cuál ha sido la contribución de la Iglesia. Hay que recordar que la Iglesia era considerada por el grueso de la población como un estado más dentro de los otros estados, que ha sido una contribución a través de la cristianidad, de la latinidad, en la historia de América Latina, en la unión con los pueblos originarios, de una identidad latinoamericana. Yo creo que nadie puede pensar que la Iglesia no ha tenido una contribución a la identidad latinoamericana. Por eso no es una institución cualquiera. Por eso yo creo que cuando se habla de la agenda, tampoco estaría de acuerdo yo que al Papa le cambiaron la agenda acá. Eso no sucede. Se le complicó. Eso puede ser, él sabía, ya lo dijo antes de subirse al avión, vamos a un país complicado, lo dijo el secretario de Estado. Entonces, hay que pensar, a pesar que lo dije la otra vez, hay que pensar que la Iglesia en sus dos visiones de lo que es la Iglesia, en su estructura orgánica y en su papel como Iglesia, son dos tridentes que se juntan en el Papa. Un tridente que es el Papa, que es la cabeza visible de la Iglesia. De un Estado. La otra es la Santa Sede, que es la administración apostólica, la sede apostólica de la Iglesia Universal, y el Estado Vaticano, que tiene relaciones con otros estados, un Estado muy sui generis, porque no es miembro pleno de Naciones Unidas, o sea, tiene un Estado sui generis, es un Estado donde no hay libertad de movimiento tampoco, hay que entrar y ustedes saben que hay restricciones para entrar. Entonces, no es un Estado clásico. Entonces, ahí hay que separar los planos. Hay que separar los planos de lo que es la figura del Papa. Ya, pero entonces, al viajar el Papa, viajan ambos sí, en uno. Pero ambos en Oye, una... Pero, entonces, y hay una agenda preparada, sí, hay alguien que pensó eso, sí, hay toda una secretaría dedicada a pensar esas sí, cosas. ¿Cómo es posible que se le pase lo del obispo Barro? No, es que no se le ha No, pasado no se lo le del obispo pasa. Barro. No se le ha pasado lo del obispo Barro. La Iglesia no es un equipo de fútbol, no es una institución cualquiera. Entonces la Iglesia se tiene que guardar por normas. Si él es un obispo todavía, él no se puede restar, o sea, se podría restar si él quiere. Y es lo que yo aconsejo. Pero no lo pueden... Se le voy a aconsejar que se reste. Ustedes se imaginan si él todavía es obispo y va a hacer una misa el Papa y no va a participar a celebrar con el Papa, es una, como dirían los gringos, es una awkwardness. Es una cosa, pero incomoda, pero es una contradicción a la vez, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que entender un poco lo que es la Iglesia. Y por el otro lado está lo que es la Iglesia, somos todos nosotros. Somos el pueblo de Dios. Bueno, los católicos, los católicos. Tú eres creyente, yo no soy creyente, pero ahí hay un así que cambio, no soy pero parte ahí de la hay un Iglesia. cambio, ahí hay un cambio también. Ustedes se habrán dado cuenta que la Iglesia tradicionalmente, el Papa, le hablaba al mundo a través de los cristianos. Y si bien los discursos es cosa de mirarlo, y este Papa cambió, le habla al mundo directamente. ¿Por qué? Porque la otra que trajo el siglo XXI es la crisis de la intermediación de las instituciones, que no solo afecta a la Iglesia, afecta a los políticos, afecta al Estado, afecta a la familia, sí, afecta a la academia. Entonces, por eso son los rankings donde están los números, porque la gente no necesita muchas interpretaciones, cree que las sabe todas ya. O sea, ya yo te pregunto, tú me respondes, te respondo, por eso el 2.0, el 3.0, ya veo, juego al ajedrez. Crisis de la representación. La crisis de la intermediación. Y la crisis de la intermediación ha afectado a la diplomacia, a la Iglesia, a la familia, a la política. Y ahí hay que ponerlo. ¿Y por qué hago esto? Porque el mensaje del Papa es a la Iglesia local. Y aquí quiero recordar un punto que es muy importante entenderlo. El Papa, cuando lo eligen, su primer Urbi et Orbi, de los domingos en la Plaza San Pedro, él le habla a la Iglesia, pero a la Iglesia, a la administración, a la colegiatura de la Iglesia. Y les dice que él es un obispo más. Él es el obispo de Roma, no es el primo entre pares. Y toda su actuación posterior ha sido así. Entonces yo encuentro también un poquito exagerado, tanto de la Iglesia como de quienes analizan los casos, de cargarle la mano al Papa. Hay que entender que el Papa le entregó un mandato y se restó de ser primo entre pares porque el anterior... Pero un tema de él, pues, tiene que hacerse cargo de pero eso. Se hace cargo los obispos, por eso hay que crear nuevas visiones, hay que alzar la mirada y decirle a la Iglesia chilena, usted se hace cargo de esto. Una estructura política distinta. Una estructura Es decir, política. es lo que está impulsando este Papa, es parte de su agenda central. Yo Esa creo es que la los verdadera discursos de que ayer, a mí me preguntaron el otro día,
y sin ninguna pretensión lo digo, pero a mí me preguntaron, ¿tú qué crees que va a decir el Papa? Mira, yo creo que el mensaje central es a la iglesia local, a los sacerdotes. Él tiene una visión de América Latina muy precisa. Él ha participado, ha tenido una historia, tiene una historia como presbítero, tiene una historia como obispo, tiene una historia como cardenal, y lo eligieron con esa historia, no es que él esté haciendo show, como dicen algunos aquí, que está buscando títulos o que se está poniendo zapatos negros. Acuérdense que cuando él asume en Buenos Aires, él trató de llevarse la diócesis, la sede de Buenos Aires, afuera de Buenos Aires, a un pueblito a 50 kilómetros de Buenos Aires, no lo dejaron. O sea, él tiene una historia de empatía con la gente, y también lo tiene en este viaje, para ponerlo también en el contexto que dice Federico. Me atrevo a decirlo, pareciera a él como que él mantiene distancia con la autoridad y cercanía con el pueblo. Y aquí por eso se llenan páginas de que saludó como Bielsa al expresidente, que no miró en los ojos al otro, que esto. Yo creo que tiene una cosa distante como debe ser, por lo demás, para no mezclarse la contingencia. Oye, Pablo, pero para que vayamos mordiendo en la política. Ya. Entonces, desde tu perspectiva, no es que lo haya sorprendido esta contraagenda o que se le haya impuesto, venía preparado, otra cosa que se la pudo haber manejado más o menos, y tú dices que no la pudo haber manejado sacando al obispo Barros y el mismo Barros, no sé. Es decir, es una cosa que era un dato y que tenía que asumirlo el Papa y vivirlo, aunque le sacaran la mugre. Exactamente, pero no yo creo que Barros lo debería haber asumido. Pero no así la recepción que le hizo privadísima a algunos víctimas de delitos sexuales realizados por cura. Eso no tenía por qué ser así tan secreto, porque quiere decir que no hace un acto de reivindicación y de sanación, si es que una cosa que dicen que se reunió, no se sabe con quién, no hay fotos. Raro, políticamente a mí me hace ruido. Bueno, ¿no? Sí, me hace ruido, pero no le cargaría la mano al Papa. No, pues estamos hablando de la agenda papal, que es una agenda diplomática. Yo creo que también hay que entender un poco, a la pregunta de ustedes, la Iglesia tiene muy claro, y a veces supone que los países que visita se saben estas cosas, se supone que la Iglesia local ha informado de esto, se supone que los gobiernos están informados, que los embajadores informan de esto, pero la historia es corta, la memoria es corta. La Iglesia participa, el Vaticano en el fondo, el que le prepara, o el Papa, participa sus discursos, los prepara, tiene muy importante dónde los dice. Es por el beneficio y el prestigio y el valor que le da a la historia. No es lo mismo hablar en La Moneda, porque ahí habla como jefe de Estado, y que en la catedral. No es lo mismo, ahí habla como pastor. Y por eso todas estas confusiones que pasó cuando fue a Bolivia, etc. Pero siguiendo, se reunió en la Nunciatura, que es la embajada. Bueno, voy yendo a ese caso. Yo creo que él había dicho todo lo que tenía que decir sobre eso desde un punto de vista, para ir seguir la línea, de jefe de Estado y de pastor, en la catedral y en La Moneda. En La Moneda yo creo que también uno se le pide mucho. Es uno de los impactos más grandes. Nunca un papa en la sede de gobierno, entendiendo que ese había herido el alma nacional, que va en la línea del discurso de la presidenta Bachelet, que yo me imagino conocía algo de lo que iba a decir la presidenta Bachelet. Entonces sucede en diplomacia. Entonces, tomando eso, yo creo que él entendió bien cuál era el drama de Chile. El drama de Chile frente a la Iglesia. Que es un drama que puede ser parecido en otras partes. Más bien un drama de la Iglesia, más que de Chile. Bueno, pero también, acuérdense que hasta hace poco tiempo atrás el 80% de los chilenos se decía que eran católicos. Hoy día es el 60, 59. 59 según la última encuesta bicentenaria. Oye, pero se declara. De ahí a que sean católicos. Claro, y después los que van una vez a la iglesia. Pero ¿por qué entonces, como diplomático, como experto de estos temas? Qué raro que la presidenta no le pidió cuota de género al Papa, le ha pedido cuota de género a todo el mundo. Pero se pone trajecito negro ahí tranquilita, cuando lo que corresponde es que promueva la igualdad de hombre y mujer al interior de la Iglesia, si es que ella cree realmente en eso, ¿no? Bueno, pero aquí hay instancias o que el Papa diga si es que cree efectivamente en la vida como ellos la interpretan, sí o sí, que estaba muy mal el proyecto de aborto en 3 causales. Pero no se hicieron daño, en definitiva. Bueno, porque ¿no? son agendas políticas. Son agendas políticas por lo mismo. Al Papa, bueno, es muy importante también lo que tú dices, porque
Al Papa no pide venir, al Papa se le invita. Bueno, ese es un tema que te estaba dejando para el final. ¿Cómo ocurrió esto de la venida del Papa? Pero dejémoslo al final porque es muy sabroso, porque es muy raro todo lo que pasa. Entonces, pero yo creo que lo que tú dices, obviamente, el Papa dice contextualizan en los lugares. Acuérdate que la Iglesia, además, por el hecho de tener muchas culturas que convergen a la Iglesia Universal, habla con mucha hipérbole, con mucha metáfora, para que se puedan entender a veces las cosas. A veces no son tan directos, como también depende de la personalidad de las personas. La Iglesia está hecha por hombres, o sea, la Iglesia por hombre... Literalmente. Claro, porque la Iglesia descansa, el pilar de la Iglesia son las Escrituras y la revelación divina, no son los hombres. Los hombres son los que implementan eso. Entonces, ahí está un tema importante. Por eso yo te decía, lo de la colegiatura de la Iglesia es muy importante. En lo que juega la figura del Papa como obispo de Roma. Eso pasó con Amor y Letizia, con el tema de cómo tienen que manejar las iglesias locales, el tema de los vueltos a casar, el tema de los divorciados con respecto a la incorporación de la iglesia. ¿Por qué? Porque están en el día a día. Por eso yo me atrevería a decir, a pesar de que no es la lógica de la conversación, pero yo me atrevería a decir, adelantarme, que la importancia de esta visita del Papa es el día después. Es cuánto asimilamos los chilenos estos mensajes controvertidos, para algunos contradictorios, para otros iluminadores. ¿Cómo lo asimilamos eso y cuál es el análisis que vamos a hacer? Y ahí yo creo que se requiere un poquito de pedagogía para poder hacer buenos análisis y que sean favorables para Chile, favorables para la Iglesia y favorables para la política. No te quiero soltar la pregunta. ¿Qué opinión tienes tú por qué en la nunciatura, que es una sede diplomática del Estado Vaticano en Chile, no lo hizo en la catedral, no lo hizo en el Palacio de Gobierno, ni en la calle, ahí invita, sin que nadie sepa, dicen, porque nadie lo vio, a algunas víctimas de violación. Tenemos que crear un comunicado. Claro, tenemos que crear un comunicado, una foto. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, estoy hablando ya que me preguntas, de un tema institucional. Claro, yo no lo sé, pero me imagino. Y ahí yo estaría un poco con Mirko. Yo creo que también las agendas no son tan rígidas. Tienen que tener un grado de acomodación, de flexibilidad, y ver que el Papa a lo mejor no bastó para la opinión pública, o para la prensa, o para cierta prensa, o para alguna, o para todas, no sé. A lo mejor esto fue, eso no lo sé, a lo mejor fue de último momento. ¿Tú realmente piensas que el Vaticano, la diplomacia del Vaticano que tú conoces bien, porque sí, usted haya organizado algo así de último minuto? Sí, no, lo que pasa es que aquí son los temas de la confidencialidad y la no confidencialidad, que tiene que ver también con el valor de la democracia, con el valor de los estados, los estilos, etc. Yo creo hoy día, obviamente, que lo confidencial y lo secreto, si bien es cierto, sigue existiendo, incluida en la diplomacia. Cuando ya se toma una decisión, tiene que ser pública. Además, ¿qué valor puede tener una claro, reunión privadísima donde no hay ni foto y que hay que creerle? A lo mejor, en honor a Leonor, también a darle mérito, ¿por qué eso? A lo mejor a quienes le quisieron contarle su situación dramática al Papa, pidieron anonimato. Eso puede existir. La gente a veces tiene pero puede existir. Yo lo digo dentro de la posibilidad. No es que yo te hay estoy muchos dando... testimonios que son públicos, no necesitaban ir justamente al privado. Bueno, eso se conoce. Eso se conoce, entonces se puede, a lo mejor ayuda. Oye, cuéntame, Bolivia. Hasta ahora se ha portado bien el Papa. No ha dicho nada respecto de Mañana Bolivia. va al norte. Pero mañana va al norte. O hoy día, no sé ya. Mira, mañana. Oye, ¿qué dijo en Bolivia? Que fue controvertido, y qué puede o no puede decir en Chile. Aprovechemos de hacer un poquito de análisis prospectivo. Mira, yo sé que yo soy minoría frente a un grupo de personas que encuentran que el Papa en Bolivia se equivocó rotundamente. Yo creo que un Papa como este, que ha participado en la solución del tema de Cuba, o sea, no en la solución, en la aproximación. Bueno, pues si el hombre juega política global. Que ha participado en el tema de la FARC, que está participando en el tema de Venezuela, que ha participado en una cantidad, en el tema de las armas nucleares, en el Medio Oriente, en otras situaciones. Es siendo latinoamericano y sabiendo su historia latinoamericana y siendo cuál es su impronta latinoamericana, que no diga algo sobre el diálogo y la paz en América Latina. Entonces, yo creo que eso estaría como fuera de lo que pasa es que aquí se ha puesto que el tema de Bolivia lo tienen en un tribunal internacional. Obviamente, y lo que dijo en Bolivia lo dijo en la catedral, cuando estaba hablando, no lo tenía escrito, se notó, ¿no es cierto? Y dijo, cuando pienso en esto, pienso en el diálogo, pienso en el mar. Eso fue en Bolivia, claro. en La Paz. Entonces,
Yo creo que más que eso, el diálogo es una base que está dentro de las posibilidades. Tú no le das mayor Pero importancia a lo que dijo en Bolivia, al contrario. Tanto es así que yo creo que mi impresión, y esto me atrevo a decir, mi impresión, sin haber, pero por lo que mi experiencia, si uno al final opina también por experiencia. ¿Piensa que puede decir algo parecido en Iquique? Pero quizá a lo mejor no decir del mar, pero de hablar del diálogo, yo creo que puede hablar del diálogo, pero de la acogida. Claro, yo creo pero que le conviene a Chile esa postura. Yo no entiendo por qué tanto rechazo, porque lo que ha propugnado siempre Chile respecto de Bolivia es la conversación bilateral. Exacto. Entonces Exacto. el Papa está promoviendo esa conversación Exacto. bilateral. Para que haya conversación bilateral con Bolivia, Bolivia debe desistirse de su demanda ante un organismo internacional. Entonces es súper coherente con la postura se puede hacer coherente, histórica de Chile. Se puede interpretar Federico, coherentemente, pero no sé lo que quiere. Yo sé lo que quiere el Papa. te puedo decir, agregar algo, Federico. Mira, diálogo. yo creo que cuando se habla de diálogo bilateral, en la línea de lo que dice Mirko, a lo mejor uno puede convencer a Bolivia, no Chile a lo mejor, pero con otros, ¿no? A través del diálogo latinoamericano, de que Bolivia no necesita amar con soberanía en el siglo XXI. Porque de hecho el siglo XXI está bueno, hay la virtualidad. muchos países prósperos, muy prósperos. Exacto. Que son mediterráneos. El eje de la virtualidad es que se puede incursionar desde su casa y hacer negocio de la casa y navegar por el mar y tiene acceso, tiene mejorar los almacenes, la infraestructura. O sea, a lo mejor ir creando condiciones cuando el mundo sea totalmente virtual. Yo el otro día le decía en una conferencia a los líderes católicos, decía que Chile tiene una fortaleza que son dos fronteras tripartitas, que hoy día son prácticamente un peladero, no es un desierto, ¿no? Pero imagínense en 2030, a lo mejor puede haber una ciudad satélite donde pasen cosas. No, lo que pasa es el tema de Bolivia en Bolivia, es el tema con pero Chile. Pero es que también hay que mirar a futuro. Oye, el tema con Chile y el mar para Bolivia es mucho más que el mar. Por eso yo creo Oye, Pablo, te quería llevar al tema de la iglesia chilena. Sati cumplió la edad del límite para ser obispo y probablemente lo que venga después de la visita del Papa, y el Papa debe estar también en eso, mirando o confirmando el nombre para suceder. No pegarse un nuevo Juan Barro. Claro, o sea, alguien que sepa administrar mejor políticamente los conflictos y alguien que le haga un contrapeso, por lo que se ha visto hasta el minuto, al nuncio, que ha sido ¿cómo que al mapa del poder dentro de la iglesia chilena en la jerarquía? Yo creo tú que eres un gran conocedor de ese mundo. Eso es muy pertinente. Yo creo que el mundo, desde mi perspectiva personal, como yo hablo de mi perspectiva personal hoy día, yo creo que ha cambiado este tema de la intermediación, por ende el rol del nuncio en el nombramiento también debería de cambiar, y yo creo que esta visita del Papa es muy importante, como fue la visita en límina de los obispos, que se hace una vez cada 5 años, y esta vez por el cambio de Papa se postergó y creo que fue cada 6 años, fue después de 6 años. Entonces ahí como que se conoce el nervio y el Papa conoce a las personas. Pero obviamente que esta es una tarea de la iglesia local. Yo creo que también, y aquí debería haber más participación de los laicos. Yo creo que o de los católicos, como dices tú, laicos, pero los laicos, no, porque la iglesia juega un papel en la sociedad chilena. Es una institución histórica y una institución que juega un papel, que tiene figuración. Entonces yo creo que también tiene que tener más participación el Estado en el nombramiento de su pastor. Yo creo que esto de que vaya todo a Roma y que Roma decida, ¿no? Porque me gusta este o porque no me gusta este, o una terna del... Pero esos son institucionalidades que van a ir gradualmente cambiando, pero cuando el Papa dice involúcrense, hagan ruido, cambien, salgan, y a la iglesia le dice salga, no se quede en la zona de confort, yo creo que esto tiene mucho que ver con eso. Yo creo que el Papa debe haber mirado muy bien, y quienes... Hay mucho asesor que vino con el Papa que no se ha visto en la televisión, que eso debe estar ocultando mucho, oyendo mucho el nervio de la sociedad para saber. Hay que pensar también en esto, que tiene que ser una decisión muy sopesada. ¿Por qué? Porque con los términos hoy día de que hay que renunciar a los 75 años, los obispos que vienen tienen todo máximo 62 años. ¿Podría ser un jesuita, por ejemplo? ¿Podría ser un jesuita? Claro, podría ser. Mira, lo de los jesuitas, esto es lo más notable con este Papa, si es otra cosa pero absolutamente que no se ha destacado. Sí. Mira, primer Papa latinoamericano en la historia milenaria de la Iglesia, primer Papa jesuita, y los jesuitas en su carisma no persiguen dignidad eclesiástica, tienen un voto más, los tienen que obligar para ser obispo, no andan buscando ser obispo. Tú te has dado cuenta que tienen
sacerdote jesuita, mucho más figuración que muchos obispos. Entonces, ese hecho, los jesuitas son los voceros, fueron tradicionalmente en la historia los voceros de Cristo, los voceros de la... Entonces creo que la función de eso, el Papa de que un jesuita cuando es obispo, por el sexta obligación que tiene un voto más, o una promesa más, ese voto, que lo obligan a ser obispo, no tiene estructura, no se liga con su compañía, no tiene obligaciones con su institución, desde hace mucho tiempo, desde que es obispo, pero su génesis, su historia... Bueno, si ahí se educó. Ahí se educó. Oye, podemos Sí, seguir hablando mucho rato mucho, de esto, mucho. pero me había reservado una última pregunta por tu experiencia. ¿Cómo pudo ocurrir o por qué? ¿Quién participó? Si algo sabes, cuéntanos algo, es entretenido si es que lo sabes. ¿Cómo se metió Chile en la agenda de un viaje del Papa donde inicialmente no estaba Chile? Es decir, bueno, no estaba Chile, ha habido mucha historia sobre eso. Hay una historia que dice que algunos le habrían dicho que no quería que viniera, ¿te acuerdas? Sí, hay Entonces, mucha historia, pero la verdad es que de había eso. una gira del Papa donde no estaba Chile y apareció Chile y está en Chile. Mira, ¿Cómo puede pasar eso en una agenda, en mira, una diplomacia como la de Vaticana que planifica las cosas con años de anticipación? Bueno, eso hablaría bien del Vaticano, si incluye a Chile y hablaría bien de Chile. Por eso, ¿qué Claro, habrá pasado? o sea, ¿Quién intervino? Yo creo que aquí, bueno, primero que todo, Chile siempre se pensó en el Vaticano, hasta donde yo sé, de que iba a ser una visita al Cono Sur. Iba a haber, hoy día, esto en el Vaticano es una historia antigua, los estados continentales, el valor de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso podemos dejarlo para otro momento. Vámonos Entonces, iba a ser una visita a Argentina, a Chile y a Uruguay. Y esto fue cambiando. Fue cambiando porque... De hecho, él no quiere ir a Argentina. Bueno, el Papa no quiere ir a Argentina, se dice mucho, el otro día salió una teoría que yo sí la creo, que el Papa es muy admirador de Pablo VI. Y Pablo VI, como Papa, nunca volvió a Milán y nunca fue a Brescia, a su tierra natal. Y yo creo que puede ser una inspiración de ese tipo porque puede ser instrumentalizado en su lugar, ¿no? ¿Quién intervino? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué está en Chile? Bueno, yo creo que hubo mucho ruido en las otras visitas de que no viniera a Chile. Hubo mucho ruido con el tema de Bolivia, que cambiaron un poco lo que había, como que hubo un sentimiento de que el Papa se había equivocado, como que el Papa se había metido en política contingente, menos interesado, a pesar que insiste que se mete en política contingente. Yo creo que él es un pastor que toca los temas de la paz, y en los temas de la paz y del desarrollo, obviamente que incluye todos estos temas. Entonces, creo que fue una decisión vaticana, no fue una petición nuestra. No hubo una gestión del gobierno para invitarlo, sino que a la inversa. El gobierno lo invita, pero... Yo creo que el gobierno lo invita a petición porque yo creo que era importante que viniera. Era importante que viniera un papa latinoamericano a asumir Latinoamérica. No que hubiera una gestión del gobierno chileno o de los jesuitas chilenos, ¿verdad? Como se ha dicho tantas cosas, sino que el propio Vaticano el que habría pedido a la diplomacia chilena que lo invite. No, tiene que invitarlo el gobierno. Aquí se porque es visita de Estado. Bueno, el Papa, en la estructura, los papas van a los lugares que los invitan, ellos no piden ir. Y cuando un presidente va a verlo, piden ir también, no lo invita. El Vaticano no invita a nadie, piden ir. Por eso, cuando ven al Papa, por eso era importante, Federico, cuando los presidentes ven al Papa, después de ver al Papa ven al secretario de Estado, porque ahí hablan los temas políticos. Con el Papa hablan como líder espiritual, lo visitan como líder Generalidades. Generalidades como líder espiritual y lo que él pueda poner en la agenda. Cuando van al Vaticano. Cuando van al Vaticano. O sea, también piden ir. El gobierno pide ir. Ya, pero aquí en la copucha, sí. Sí, en la copucha que tú quieres saber, yo no estaba metido en la copucha, pero creo yo que obviamente el gobierno de Chile se dio cuenta que era importante que viniera y estaban muy determinados, creo yo, por el tema de Bolivia, que Bolivia, Evo Morales ha estado 2 veces en el Vaticano. Ha estado invitado en la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, pero Evo Morales va al Vaticano invitado por el tema de que una de las cosas que le preocupa al Papa es la ampliación de los movimientos sociales y obviamente el tema de los pueblos indígenas. Y Bolivia juega un papel ahí. Entonces no es un papel de vis a vis Chile, es vis a vis la agenda del Papa de los pueblos originarios y de la ampliación de los movimientos sociales. Por eso invitó a Billy Sanders cuando era candidato y se enojaron algunos. A Bernie. A Bernie Sanders. A Bernie Sanders. Se enojaron algunos, pero el embajador de Estados Unidos en la Santa Sede recibió a Bernie Sanders y le informaron de todo. O sea, en eso el Papa
y la Santa Sede está por encima de la contingencia política en su agenda general. Y ahí Chile, yo creo que obviamente por todo este revuelo que causó con el tema de Bolivia, teniendo cambiaron el embajador de Chile en la Santa Sede. Pero creo que esas cosas son también de la parte emotiva del cuento. Yo creo que hoy día en el mundo hablábamos con... Están sonando las campanas por acá. Es muy importante. Estamos en los foramuros del pequeño Vaticano aquí, ¿no? Así es. Pues. Entonces, es una cosa bien... Entonces, yo creo que eso es importante. Es importante tenerlo en cuenta. La agenda del Vaticano no está en estricta relación con las agendas políticas y la parte emotiva no está en estricta relación... ¿Y alguna cercanía con Bachelet en el encuentro que tuvieron? ¿Es una razón plausible? Mira, yo creo que el Papa, como te dije, es una impresión mía, pero hay que mirarla más. Yo creo que el Papa es un poco distante con la autoridad, con las autoridades. Bueno, pero con algunos fue más y otros menos. Bueno, es que ahí hay un punto, ahí hay un punto que no es un punto del Papa. Eso es muy importante y yo me atrevo a decirlo. Yo creo que el protocolo vaticano, ya que te interesaba, que el Papa se haya reunido o no se haya reunido con el presidente electo, no es una decisión del Vaticano. En la moneda, el dueño de casa no es el Vaticano. Buen punto, ese habría sido el gobierno de Chile más que el Vaticano. Pero lógico, y hay que recordar si cuando vino De Gaulle, estaba el presidente Alessandri dejando la presidencia, vayan a los diarios ustedes, y el presidente Alessandri invitó al presidente Frei a la moneda a una reunión. El presidente electo, presidente en esa electo, época. El presidente electo de la época, estaba recién electo. Y sancionado por el Tribunal Calificador de Elecciones, y lo invitó a la reunión y vean las fotos del diario El Mercurio, están todos. Y hoy, la tradición republicana hubiera dicho que a lo mejor debería haber tenido un pequeño encuentro el presidente electo con el Papa. No tuvo. Pero no es un problema del Vaticano, que como se ha dicho en la prensa. Fue el gobierno de Chile, la diplomacia chilena y el gobierno de Chile. Claro, la diplomacia que no chilena. quisieron. Es que ahí también hay un tema. Esto de salir de la ciudad, pasar las trincheras y salir afuera, también es un tema para la diplomacia. Piñera le pidió audiencia al Papa, sí. Así salió pero en la prensa. Es que la conferencia episcopal no puede perderse en el programa del Papa. Pero gestiona. Ya, nos vamos porque podemos hablar demasiado rato. Pablo Cabrera, muchas gracias por estar acá, Mirko Macari. Nos vemos la próxima semana con una nueva semana política. Chao, chao.